Dios es bueno. Amén. Muchísimas veces hay esa expresión en las Sagradas Escrituras, y una de ellas es: bueno es Jehová para fortalecer en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Eso está en Nahum 1:7. Gloria a Dios. Así que en experiencia propia, los que estamos aquí podemos decir que Dios ha sido bueno. Amén. Aleluya. Amén. Dios ha sido bueno. Así que entre las cosas que nos han edificado bien bonito en este culto es esos testimonios que oímos. Aleluya. Para creer que el Señor no cambia. Él no cambia. Hay quienes dicen que el Señor salva, sigue salvando, pero que sanó, pero que ya pasó ese tiempo. Pues resulta que salva y sana, y también bautiza con poder de Espíritu Santo, y también viene por su iglesia. Ese es el Evangelio escrito por 4, y cada uno de ellos presentó a Jesús. Por ejemplo, Mateo escribe a los creyentes judíos diciéndoles: ¿saben qué? Aprendan bien y anuncien a la raza hebrea, que eran sus paisanos, de que no hay otro nombre que es en Cristo donde hay salvación. Y luego Pedro a través de Marcos, porque el que dictó el Evangelio es Pedro, ya que Marcos no era apóstol, él fue un hijo en la fe de Pedro, perdón. Por eso hay unas 3 veces en el Nuevo Testamento que dice Marcos mi hijo. No era hijo físico, sino en la fe. Él era ágil en la escritura, por eso Pedro lo usó para que escribiera el Evangelio. Y escribe, Pedro se encarga a través de Marcos escribir a la iglesia que estaba dispersa en el imperio, o sea, a los romanos, y a todos indicándoles que Cristo es el mejor sanador. Amén. Así que en Marcos se presenta a Cristo como el sanador por excelencia, porque es el único donde está el texto: estas señales seguirán. No la hay en los otros, no más en el capítulo 16, que los que creen, hablando de varias cosas, dice: pondrán las manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen. Y luego Lucas, que era el único que no era hebreo, no era judío, era griego. Amén. Aunque era un médico y era un escritor, pero historiador también, y también teólogo. Así que él escribe el Evangelio a los griegos, o sea, a la iglesia gentil, presentándoles a Cristo como el que no es egoísta, sino que el poder que él tuvo quiere que lo tengan los que le siguen. Él lo presenta, Lucas presenta a Cristo como el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y luego San Juan, el número 4 de los escritores del Evangelio, escribe a toda la iglesia a nivel universal y presenta a Cristo como el Rey que viene por su iglesia. Gloria a Dios, amén. Y de esa manera tenemos no 4 evangelios, pero un evangelio escrito por 4 a diferentes culturas e idiomas y razas, para que por todos los medios se conozca a Cristo como la solución.
¿Verdad que estamos de acuerdo que en Cristo hay solución? Amén. Gloria a Dios. Así que en esta ocasión vamos a hablar. No sé si están listos. Abre los medios para que salga. Listo. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra nos alcance a seguir trayendo la cultura divina, de modo que cada día seamos cultivados, que quiere decir podados de todo aquello que no nos ayude para crecer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Así que en esta ocasión, amados, vamos a hablar de un tema muy interesante. Por ejemplo, yo escribí aquí una reflexión panorámica sobre los últimos días. Gloria, de eso lo vamos a hablar ahora. Una reflexión panorámica sobre los últimos días. Por ejemplo, el Señor usó a uno de los 12, que era el más chico, el más jovencito. Ese se llamaba Juan. Ese hombre demostró siempre una actitud atenta, reverente, amable y, por decir así, enamoramiento. ¿De quién? De Jesús. Se dice que hasta a veces se le recostaba en el regazo, se sentía apapachado. Y es que el adolescente siempre, que es el caso de él, siempre está extrañando las caricias de papá y mamá, cuando estos son así amables que les dan abrigo. Pues el apóstol fue usado, aparte de escribir el Evangelio y de escribir 3 cartas a la Iglesia Universal, que se llaman cartas universales, primera, segunda y tercera carta de San Juan. Pero como que todo lo dicho desde Moisés, desde los comienzos, desde el semillero que es el Génesis. Por ejemplo, Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Escuchen bien. Así que él es escritor de los primeros, desde el Génesis hasta Deuteronomio, los primeros 5 libros. Pues el que complementa, ahí siguen los jueces, siguen los reyes, siguen las crónicas, sigue toda la corte, llamémosle así, divina, que venía a ir representando el mensaje divino a través de diferentes clases de profetas. Cuando digo clases, es que unos eran de abolengo, hijos de profetas, pero otros eran del vulgo, que simplemente los llamó el Señor y ahí andaban, pero con una efectividad tan real que no se contradice nada de la Biblia. Todo va con una realeza, y es que el autor pues es realmente el Espíritu Santo, que revelaba la palabra a todos. Así que 100 años después,
de Cristo. Este hombre que les digo, el más jovencito de los apóstoles, es usado para sellar. Ahora sí, sellar todo y decir, no necesitan más escritura, más material. Todo el despliegue de lo dicho por Dios en la trayectoria, por ejemplo, en los 1500 años desde Moisés hasta Cristo. Por ejemplo, el rey David, él vivió 1000 años antes de Cristo, ya en la época de los reyes. Pero Juan vive acá dentro de 1600 años de distancia. Entonces los 100 años de Juan, porque a fines del primer siglo Dios lo usa para escribir el último libro con el cual se sella el canon sagrado. Por ejemplo, después, hijos del apóstol Juan en la fe, había 2 discípulos, pero candentes y muy usados. Uno se llamó Policarpo, otro se llamó Ignacio. Es más, tienen escritos y todo, pero ya no se admitían en el canon sagrado, sino se toman como documentales de las experiencias de ellos y cosas. Porque ya el Señor había dicho, ¿sabes qué, Juan? Sella el libro, sella las escrituras. Así que es un libro que fue escrito en un intervalo de 1600 años con una dinámica tan maravillosa que jamás se contradice algo. Qué lindo que tengamos un volumen de esa categoría que se llama las Sagradas Escrituras o la Sagrada Biblia. Sea el nombre de Dios glorificado. Entonces, Juan, cuando les causó tanto conflicto a las autoridades rebeldes de su tiempo que quisieron matarlo, se dice que hubo habían creado un perol hirviente con aceite, sin duda haber sido chapopote o aceite de ese malo, y no lo pudieron matar. Entonces lo destierran de puro coraje a una isla que está como a 95 kilómetros del puerto de Éfeso. Gloria a Dios, donde llevaban a puros prisioneros de lo peor para hacerlos trabajar en las minas, que era donde los romanos, el imperio, traía el granito para hacer sus grandes palacios. Pues allá llevaron al apóstol, pero de ahí el Señor se encargó de arrebatarlo para enseñarle lo que se llama el Apocalipsis. Gloria a Dios. Así que lo maravilloso, escuche, es que este hombre nos habla de 7 iglesias, pero son 100 años. Eso les digo para que puedan ustedes contemplar que no nomás había 7 iglesias, sino que eran, por decir así, matrices de muchísimas más, cada una de ellas, porque estas estaban en la cordillera que llevaba siempre a los caminantes hacia Roma, hacia el imperio, y por el punto donde iban los mercantes, la mercadería, lo que le llaman ahora el camino de la seda, que rutas donde el comercio está a lo máximo a nivel mundial. Pues eso era
donde estaban esas 7 iglesias. Imagínense cuántos millares habría de iglesias en el siglo 100. Pues solo el apóstol Pablo tenía que escribe 13 epístolas. Tenía iglesias por todas partes. Amén. Entonces, imagínense, los apóstoles evangelizaban por muchos lugares. La iglesia estaba enorme, expandida. Sin embargo, el Señor utiliza a 7. Lo maravilloso en esto es que Dios le revela, primero le habla, una trompeta suena y se queda espantado, y luego le dice: ven acá, como decir, sube arriba. Dios, el Todopoderoso, siempre tiene control de todo aquello que merece el divino auxilio. ¿Verdad que el ángel de Jehová acampa? ¿Verdad que no es sobre todo el mundo? No, el ángel de Jehová acampa sobre los que le temen. Gloria a Dios. Así que gózate, tú eres un temeroso de Dios, gózate, porque la protección divina te corresponde. Gloria a Dios. Entonces, mira lo que dice. Apocalipsis 1:3 es cuando va comenzando. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La distancia que para nosotros es mucha, para Dios es un ratito. Un día nuestro, o 1000 años nuestros, para el Señor son como un día, más bien dicho. El tiempo es tan pequeño en la dimensión celestial que podremos ya ir aprendiendo para amar y disfrutar de antemano lo que nos espera en Dios. Gloria al Señor. Así que en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, el Señor se manifiesta, comienza en el capítulo 1 a darle entre ellos estos textos. 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto quiere decir que hay que confiar en el Señor para tener la sabiduría cuando leemos la Biblia. Digan amén. Bienaventurados los que leen y guardan las palabras. Dios nos va a dar la habilidad. Recuerden que el Espíritu Santo, el Señor lo derrama sobre los que le aman y los que lo desean. ¿Verdad que el Señor dijo: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le piden? Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. Gloria a Dios. Amén. Entonces, es maravilloso todo esto. Así que en los primeros 3 capítulos, sobre todo en el 2 y 3, ahí están las 7 iglesias. Gloria a Dios, a las cuales Dios, a través de Jesús el Cristo, es el que se encarga
de revelar el Apocalipsis a Juan. Gloria a Dios. Amén. Porque Él está hablando: soy el alfa y la omega, o sea, el principio y el fin, el primero y el último. Todo eso lo dice en el capítulo 1. Pero escuchen esto: cuando el Señor habla con Juan, y mira que Juan conocía la voz de su pastor, porque había sido oveja de Cristo, aparte de discípulo y aparte de apóstol, que anduvo con él 3.5 años. Sin duda que aprendió a escuchar su voz re bien y la conocía. Entonces le llama y dice: ven acá. Y luego estamos en el primer panorama, o dentro de este panorama se indica o se identifica con Juan y le da instrucciones haciendo esta mención: escribe el mensaje a Éfeso. Escuchen esto. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de Dios de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu harto trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor. Acuérdense cuando está Juan hablando, escribiendo lo que el Señor directamente lo trae ahí, diciéndole lo que haga y vea y diga. Así que en la iglesia de Éfeso le hay algunas cualidades. Entre ellas tenía su amor por Cristo era bueno, pero su amor ya no era ferviente. Este suceso es para todos los tiempos, por eso el Señor escribió, gloria a Dios, la calidad de tiempos y obras y actitudes que iba a haber. Así que estos tenían cosas muy buenas. Ha rechazado el mal, persevera, paciente. Sin embargo, su amor por Cristo ya no era ferviente. Digan conmigo: ayúdame, Señor. ¿Verdad que no debemos bajar nuestra efervescencia en cuanto a amar al Señor? No ser relativos, sino constantes, porque esto es lo que le está diciendo. Y yo te digo que vuelvas a amarme como me amabas desde que te salvé, y que agradecías todo lo que hice por ti. No se te olvide y vuelve a hacerlo, para que disfrutes del árbol de la vida. Esa es la promesa. Aleluya. Amén. Entonces también está diciendo
Vuelve a tu primer amor para que no quite el candelero de su lugar. Esa palabra candelero significa lumbrera. Cuando no somos fervientes, sino que hasta nos da pena hablar del Señor. No, pues aquí hay mucha plebe muy así, ¿qué dirán? Mejor ahí la llevo, mejor me la llevo y calmada, estimulando lo que dicen con una sonrisa para que no digan que soy distinto. Dios nos ayude, pero no, por ahí no es. La efervescencia, el amor por Dios debe ser constante. Y yo con ustedes decimos, ayúdame, Señor. Amén. Entonces, para que una estrella siga brillando, como le dijo a Éfeso, tiene que estar dependiente del reflejo del sol de justicia. ¿Verdad que las estrellas y la luna brillan por el reflejo del sol? Así nuestro sol es Cristo, y que siempre brillemos con esa efervescencia que inspira a otros a seguir la senda que el Señor nos da. Gloria a Dios. Tenemos entonces ahí ese detalle muy especial. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver el mensaje que es dado a la segunda iglesia. Apocalipsis 2:8 al 11. Apocalipsis capítulo 2 versículos 8 al 11. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bendito es el Señor. Ahí hay una bendición especial. Esa es la iglesia Esmirna. No temas padecer. Aleluya. Sé fiel hasta la muerte, y premio la corona de la vida. Esmirna, ese tiempo representado para todas las épocas, como hasta el momento, hay lugar para tener esa actitud. No tener temores, como dice Dios en Jeremías 10. Aunque las gentes teman a las señales que vean en los cielos, ustedes no las teman. Gloria a Dios. Amén. Entonces, le aconseja no tener temores. Sé fiel hasta la muerte, y premio la corona de la vida. Vale la pena buscar esa actitud. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Aleluya. Número 3. Escuchen lo que dice a la iglesia en Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Gloria al Señor. ¿En qué vemos en todo esto? Lo que vemos es en Tiatira, la número 4 iglesia. Su amor, su fe, su paciencia, ahí la llevaban. En cuanto a queja, tolerancia en la idolatría y en la inmoralidad, que es lo que Balaam enseñó cuando no pudo maldecir a los israelitas. Habló con el príncipe que se llamaba Balac y dijo: ¿sabes qué? Pues no me dejó el Señor porque quise maldecirlo si me salía palabra de bendición, pero ya sabes qué, mira, envíen jovencitas para hacer caer a los jóvenes hebreos. Fíjate lo que aconsejó Balaam. Y cuando caigan en esa actitud de inmoralidad, se van a debilitar, porque Dios no permite que hagan eso su pueblo. Así que entonces, ¿qué aprendemos en esto? Listos, hermanos, para rechazar las inmoralidades, ¿sí? Las herejías, la idolatría. Listos para rechazar todas esas cosas. Cualquier enseñanza o práctica que justifica la inmoralidad entre los creyentes mantiene, o sea, desecha eso. Mantén la pureza sexual, practica absoluta obediencia a Jesús, vive una vida sin mancha, y la corona de la vida está para los que, luchando en la vida por amor a Jesús, se conservan. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa con lo que leímos ahí? Era Pérgamo. Ahora vamos con Tiatira, la número 5, capítulo 2, verso 18. El mensaje de Tiatira, Apocalipsis, capítulo 2, versículos 18 al 29. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de sus obras de ella. Y a los hijos y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo: no os impondré otra carga, pero lo
yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En todo esto estamos viendo que siempre hay que estar al alba. Por razón San Pablo decía: no se conformen al siglo, sino renuévense. Hay que estar siempre buscando la renovación, porque necesitamos la mejor cercanía a Cristo, la tolerancia de las cosas que no están bien. No la aplaude el Señor nunca. Por eso está diciéndole: doy chance a que se arrepientan. Pero la actitud negativa era continuar, unos en actitud necia, pero otros, como dice, que esto es lo que va a suceder. Estamos en Tiatira, ¿verdad? Amén. Entonces dice: el juicio se acerca, persevera en la fe, y los que perseveran en la fe regirán sobre las naciones y recibirá la estrella de la mañana. Esa es su recompensa. Ahora vamos a ver la número 5. El mensaje a Sardis. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Entonces, ¿qué hay en ello? Algunos mantienen la fe. Siempre el Señor ve a esos algunos. No se vale decir: casi nadie sigue bien, y se acostumbre uno a ser ahí medio regular. No, por favor. El Señor premia en estos que había tanta indiferencia. Arrepiéntete, fortalécete. Los fieles heredados, vestidos de blanco, vestiduras blancas, siempre recompensa. Para los pocos o muchos que determinamos servir al Señor. Pero lo importante en todo esto son las últimas dos. Sí, una es Filadelfia y la otra es Laodicea. Ahí sí está pesado el kilo, como dicen. Gloria a Dios. El mensaje a Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras.
He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria a Dios. Qué maravilloso es poder contemplar esto. Filadelfia, la iglesia firme, vencedora en medio de todo lo que tenían los demás, pero esta luchando y luchando y luchando. Pero tenemos la número 7 para que comparemos el simbolismo de estas dos. La número 7 se llama la Odisea. El mensaje a la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Escuchen eso. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gloria al Señor. ¿Qué vemos en esto? Fíjate bien. La iglesia fiel y la iglesia apóstata. La novia y la ramera. Alabado sea el Señor. Hay iglesia falsa y hay iglesia verdadera. Ahí está Filadelfia, en medio del laberinto de tanta iniquidad. Tú te guardas fiel. Tú me amas. No tengo quejas. Alabado sea el Señor. La recompensa que viene para Filadelfia, un lugar especial en la presencia de Dios, un nuevo nombre en ellos, la nueva Jerusalén. Gloria a Dios. Premio, premio, premio a la iglesia fiel. Hay un término griego para describir los
psíquicos y los espirituales. Los espirituales son los creyentes que por nada se dejan apagar su efervescencia. Gloria a Dios. Y cuando por algo alguien se está apagando, se está por ahí haciendo indiferente, la llamada del Señor: vuélvete a mí, vuélvete a mí. Gloria a Dios. Aún en la iglesia apóstata, la número 7, es exactamente la iglesia apóstata, es aquello que comienza bien, pero se va retirando sin darse cuenta. Puede andar envuelto en permisión de cosas feas, horribles, ridículas en la iglesia del Señor. En vez de ayudar, porque la ayuda es amonestar y darle el remedio al enfermo, pero dejar de amonestar y llevársela bien con ellos, eso no es ayudarlos, es seguir la corriente. Entonces, la iglesia apóstata es la que dice: no necesito, qué triste, no puedo decir el nombre de la denominación, pero es de prestigio. Una vez uno de sus líderes le decía: ¿por qué no le dan lugar al Espíritu Santo? Y dijo: ay, hermano, eso era para cuando la gente era muy ignorante. Ahora hay sabiduría y conocimiento, ya no se necesita. Casi me daban ganas mejor de dejar de hablar con él y ya mejor irme a otra parte, ¿no? Una denominación de prestigio, no se vale decir el nombre porque pobrecitos, alabado sea el Señor. Pero cuántas denominaciones están desechando al Espíritu Santo. Es la unción divina la que nos enseña el presente para saber cómo andamos y el futuro para saber por dónde continuar. Gloria al nombre del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a Éfeso y había creyentes, una iglesia fuerte ahí, numerosa hablando, porque era uno de los apóstoles, de los discípulos de Juan Bautista, que había agarrado el evangelio a través de ese siervo precioso, pero que aquel no completó las cosas porque él era nomás el que iba a presentarles al mero bueno. Cuando una vez estaba bautizando en el río Jordán Juan Bautista, de repente entre los que iban, ahí iba Jesús, y él se paró y dijo: oh my God, como dicen ustedes los buenos, alabanza al Señor. Pero dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado. Gloria a Dios, amén. Entonces, el Espíritu Santo es el que los hebreos le llamaban, los griegos, Paracletos, que significa alguien contigo, guiándote. Gloria al Señor. Como el ayo, que era lo que los ricos usaban un varón para que al hijo lo educaran, lo llevaran a la escuela, lo traigan, lo ayuden a hacer ejercicio, todo. El Espíritu Santo eso es, hermano. Amén. Que debe estar con nosotros, porque no es con espada ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué hace el Espíritu Santo?
pudre las ataduras. Dice que a causa de la unción el yugo se pudre. Toda atadura que el enemigo ha logrado poner en ti, la unción divina hace que eso hagas así, mira, ¡pum! Como cuando la unción venía sobre Sansón. Y que las ataduras se tornaban como hilos de telaraña. La unción pudre las ataduras del diablo. Por eso hay que depender del Espíritu Santo mucho. Gloria a Dios, amén. Entonces, acuérdense, Filadelfia, número 6. Los cristianos, la humanidad, somos el número 6. Fuimos criados en el número 6 día. Y Satán vino y se metió para hacer daño. Por eso no quiere soltar el 6, lo quiere usar hasta los finales, sellando a su gente, porque no quiere soltar. Pero ¿saben qué? De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vino Jesús y nació de María, no por voluntad humana ni por de ADN humano, sino por el Espíritu Santo fue engendrado. Amén. Y se hizo igual que nosotros, humano, para tener derecho a pelear al número 6, que somos nosotros los humanos. Gloria a Dios. Amén. ¿Verdad que se hizo igual que nosotros? Semejante a nosotros. Y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se hizo igual que nosotros. Por eso se llamó Emanuel, Dios con nosotros a través de su Hijo. Gloria a Dios. Por eso Él tomó el derecho de defender al remanente y establecer una familia regia, porque Israel es pueblo de Dios, pero los cristianos somos hijos de Dios. Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Amén. Hijos de Dios. El número 6, hay quien lo pelee, no nomás quien lo quiere porque se lo robó. El Satán significa adversario. Eso significa la palabra Satán, adversario. Por eso Pedro dice: vuestro adversario el diablo anda como león. Alabado sea el Señor. Pues el Señor, en el primer encuentro que tiene como humano con Satán en el desierto, el Señor salió vencedor de las 3 tentativas. Gloria a Dios. Así que pertenecemos al que triunfó. No triunfará, triunfó. Lo único es que no ha llegado el tiempo de los totales. Pero Filadelfia, número 6, Iglesia del Señor. Y la otra que se llama, ¿cómo dijimos? Gloria a Dios. La Odisea. La Odisea. Dice:
Tú que te crees rico, no necesito tanto. Tengo sabiduría, tengo colegiatura. Somos del siglo XX lo máximo. Otra vez la rebelión satánica mezclada en la raza humana hasta dentro de la iglesia. Pero el Señor hace un trozo, una división, para felicitar al número 6, Filadelfia, que le es fiel al Señor y que dice que no tendrá que pasar por la gran tribulación, sino yo te libraré de la hora difícil. Está diciendo en 3:10 a Filadelfia. Pero qué tremendo que le dice a la Odisea. Qué tremendo. Léeme otra vez la Odisea, parafraseando. Escuchen esto. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Espérame ahí poquito. Escuchen esto. Tú que dices que yo no necesito y que estoy bien y que ni eres ni frío ni caliente, sino tibio. Se comprenden 3 clases de fuentes. El agua fresca, el agua fría refresca. El agua caliente es térmica, que te trae salud. Pero el agua tibia te causa náuseas. Alabado sea el Señor. ¿Verdad que cuando hay un calorón y te dan una Pepsi-Cola así medio tibia, verdad que no? Apa y apa. Bendito el Señor. Pero si está heladita, amados, por eso pone esas 3 figuras de 3 clases de agua. La fría refresca, la caliente es la que sale de las profundidades, térmica, que te trae salud. Pero la tibia causa náuseas, hasta el punto que dice: te vomitaré. Entonces, amados hermanos, esa iglesia está diciendo el Señor: unge tus ojos para que mires, porque piensan que ven y que está bien todo. Es re peligroso, hermanos, eso de estarse uno diciendo que yo estoy re bien. Cada día hay que decirle: ayúdame, papito Dios, ayúdame, yo te amo, gracias porque con tu ayuda la vamos a hacer. ¿Verdad que sí? Pero mira, la iglesia apóstata, mira lo que dice allá en el capítulo 17 de Apocalipsis. La iglesia del Señor hasta Filadelfia, la iglesia del Señor, ya en el 4 y 5 capítulos ya no aparece. El 4 aparece cuando, mira, le dice el Señor, porque andaba con él, mira, ven y ven, y luego ya enviaba que miró un querubín que pasó allá, pero quien lo traía dándole todo era el Señor mismo. Gloria a Dios. Entonces, eso sucede, ya no anda la iglesia, esa ya no hace los primeros 3, allí anda, no vuelve a aparecer hasta el capítulo 22 y en el 19 del Apocalipsis, cuando ya viene con su iglesia y cosas. Antes no. Gloria a Dios. Entonces miren lo que dice Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo
17, versículos 3 al 6. Y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Es ahí. Y luego ya le siguen usted en su casa viendo todo. La ramera, la iglesia apóstata, que escuchó el evangelio, pero que establecieron sus propios sistemas de creer. Y si alguien les dice algo que está escrito, no, pero nosotros no creemos eso. Nosotros ya tenemos nuestro manualito, nuestro catecismo. Qué peligroso está, porque la iglesia apóstata es la que se va desviando y desviando, y la que se establece sobre 7 montes, ahí lo dice más adelante del capítulo 17. Por eso los capítulos, desde el capítulo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, todos esos capítulos desde el 6 es la gran tribulación, es ya los fines, la ramera, la iglesia apóstata, o sea, los psíquicos, todo lo que se aparte de lo espiritual divino del Señor entra a lo psíquico. Lo psíquico es lo que ya le restan poder al Todopoderoso y comparten el trono de Cristo. Lo comparten como diciendo: es para todos, es para todos. Sí, pero es para todos los que escuchan las palabras de esta profecía y la guardan, como dice 1:3 Apocalipsis. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía que voy a dar y la guardan. Bendito sea el Señor. Entonces, qué tremendo, qué difícil. Termino con esto. La apostasía comienza así. La palabra apostasía significa diserción. Por ejemplo, un ejército, el que se sale de repente, le llaman desertor, y es muy castigado el soldado desertor. También significa retirada voluntaria de algo que disfrutó y ahora lo contradiga. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿hasta qué punto es peligroso? Hasta cierto punto, porque el remedio sigue firme. Aquellos que ya no siguen al Señor, dice el Señor a través de Santiago, y alguno de ustedes le hace reflexionar y volverse del error de su camino, salva un alma de muerte y cubre multitud de pecados. Hay un punto, hermano, en que puede llegarse a un rumbo sin retorno. ¿Y cuál es ese? Se encuentra en Proverbios capítulo 29, verso 1. Dice así: el hombre que se le redarguye, se le amonesta para que deje
el camino malo y endurezca su corazón, un día llega a su límite en que será quebrantado y para el tal no habrá remedio. Eso dice ahí. Hay ocasiones en que se llega a un punto sin retorno. Entonces, mientras la persona vive, hay que insistirle a que por lo menos acepte a Cristo y lo confiese como Señor, para que de esa manera sea salvo, porque el Señor sabe más que nosotros. Diga conmigo, por supuesto. Amén. Y cuando alguien que tenga una gravedad muy seria y logres que ya está humillando y diciendo quiero, es posible totalmente por dos razones su salvación. Una, porque reconoce. Dos, que se lo lleve antes que se ponga bien y vuelva atrás. Alabado sea el Señor. Así que debemos estar atentos a una cosa u otra y darle la gloria a Dios. Pero luchemos por arrebatar del infierno aquel que ha sucumbido a un rumbo sin retorno. Mientras hay vida y esperanza, pero aún en las finales, reconociendo al Señor, hay salvación. Y la mejor actitud del sabio Dios a veces es llevárselo salvito, para no volver al peligro, tal como lo sucedió a uno de los reyes llamado Ezequías. Buen hombre, muy correcto, muy progresivo, no habiendo pobreza en su tiempo, sino un reparto de las bendiciones en otras palabras, no había pobreza en nadie. Buen gobernante. Y un día recibe un aviso del profeta, y el profeta le dice: ¿sabes qué? Alista tu casa porque papito Dios dice que ya te vas a ir con él. Y aquel se pone triste, dice que pone su rostro en la pared. A veces yo he hecho eso. Cuando quiero que el Señor me conteste sobre algún detalle, o de alguna persona, o de alguno de mis hijos, lo que sea, Señor, pone uno las manos abiertas de pie y el rostro en la pared, clamando ayuda. Y yo les voy a decir que Él es bueno y si nos oye. Pues resulta que Dios oyó: Señor, y yo te sirvo, y yo eso. Ok, todavía no entraba en su casa Isaías profeta cuando le dice: devuélvete. ¿Qué pasó, Señor? Ve y dile que vivirá. Pero, Señor, vaya usted y diga: alabado sea Dios. Dios es bueno, no. Pero Dios se lo quería llevar en un tiempo preciso, porque si vieran el mal que le fue a ese hombre, que tardó otro tiempo extra, le fue tan mal que sucumbió la nación hebrea, hasta el punto que el bisnieto de él, alabado sea el Señor, como tataranieto por ella, fue llevado cautivo y con un bozal, porque no dejaba de hablar en contra del imperio que los había tomado, que eran los babilónicos. Cuando nos vienen enfermedades y nos necesita el Señor para cosas, clamemos y Él nos sanará. Pero si nos lleva, Él sabe mejor por qué. Digan amén, hermanos.
Esta vez los metí en una encrucijadita que no se explica mucho, pero eso es bien bueno. Gloria a Dios, porque hay Filadelfia en el mundo entero. Y por eso es Filadelfia, ese 6 de la humanidad convertida. Aleluya. Ese es el que forma la familia regia. Primera de Juan 5:19 dice: nosotros somos hijos de Dios y gocémonos por eso. Mas el mundo entero, el otro resto, la ramera, la apostasía, está bajo el maligno. Por eso capítulo 25 de San Mateo habla de un número 10 que significa cabalístico. El 1 y el 0 puede tener la amplitud que se desee. En el caso de Dios, pues dice que vino el esposo y halló 5 prudentes Filadelfia y otras 5 en la mitad, aturdidas en sí mismos, porque hay veces que uno forma su cristianismo a su manera, pero mejor creamos en Cristo como diga la Escritura, porque Él dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior saldrán ríos de agua viva. Gloria a Dios, amén. De su interior saldrán ríos de agua viva, del que cree en Él, como dice la Escritura. Gloria a Dios, porque hay veces cuantos desvíos y cosas que ya hasta desviaciones han hecho sus propias rutas, ya a su manera. Pues el Señor nos convida a todos los que me escuchen a que hay que no conformarnos a este mundo, no comprometer a Cristo con cosas perversas, no compartir a Cristo con la perversidad, más bien avisarles que Cristo es el camino a la salvación. Amén. Y la Odisea, la iglesia apóstata, no tiene a Cristo adentro. Dice que Él está afuera tocando la puerta y no lo dejan entrar. Dejemos entrar al Señor, sea la razón por la que nos juntamos aquí. Amén. Él es bienvenido a lo de Él, porque ya no somos nuestros, comprados por precio fuimos. Amén. Dice: por lo cual glorifiquemos al Señor en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todo es de Dios en nosotros. Pónganse de pie. Padre, gracias que nos convidas a ser fiel, a amarte y a cada día corregirnos. Deseoso, Señor, de disfrutar de la dicha eterna y sin fin. Eres maravilloso y tú quieres que todos seamos salvos. Por eso amonestas a que unjamos nuestros ojos espiritualmente para ver en las Escrituras tus divinas ordenanzas y corregirnos unos a otros, provocándonos al amor y a las buenas obras. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo. Amén.